Estamos conectados. Bien, ya. La última nos vamos, chicas, ¿eh? Ya. Date un aplauso a ti por ese aguante. Bueno, ya la última plática se llama Esencia Plena. Yo creo que si hay algo que todas buscamos, que todos buscamos, es vivir en plenitud. Y repite después de mí: soy suficiente. Otra vez: soy suficiente. Soy suficiente. Desafortunadamente, como compartía la pastora temprano, como vivimos en un mundo que nos hace sentir como que estamos incompletos. Vivimos en una sociedad, en un mundo que constantemente algo te falta. Te falta un título, te falta un diploma, te falta dinero, te falta una casa, te falta un celular, te falta novio, te falta marido, te faltan hijos, te falta carro. ¿Qué más? ¿Qué más? Te falta hacer ejercicio, te falta ponerte a dieta. Siempre falta algo, y es como si viviéramos en un mundo donde nos está diciendo constantemente que estamos como inacabadas. Inacabadas en el sentido de que pues que la obra todavía no está culminada, y en efecto, pero desafortunadamente la obra en nuestra vida obviamente no está terminada. Dios no ha terminado con nosotros, Dios no va a terminar con nosotros. Y cuando hablamos de la parte de Dios es una verdad, pero lo que el diablo hace es que le gusta cambiar esa verdad, porque él no inventa nada, y nos hace sentir que esa obra inacabada es como si nosotros pudiéramos culminarla y nosotros pudiéramos terminarla, y la verdad es que nosotros no podemos terminar ninguna obra. Dice en 1 Juan 2:16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿A cuánto le gusta lo que ven a veces? ¿A cuánto le gusta el placer físico? El orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino todo viene del mundo. Y cuando creemos que estas cosas, fíjate, estas tres cosas, el placer físico, obtener las cosas que vemos, ya sea las cosas, puede ser desde algo material hasta un logro, ¿no? Puede ser desde una casa hasta un marido, hasta un novio, un perro. Pero todas estas cosas, el mundo nos las vende y nos las ofrece como si estas cosas nos fueran a completar. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Y muchas veces vivimos nuestra vida queriendo completar esas cosas. Y cuando tú vives una vida queriendo estar completo, lo único que te vas a sentir es incompleto. Repite después de mí: cuando vivo queriendo completarme, en lo único que vivo es sintiéndome incompleta. Y yo te quiero hablar de un hombre, Saúl, que fue un hombre incompleto. ¿Alguien ha escuchado hablar de Saúl? ¿Hay alguien que no ha escuchado hablar de Saúl? Les voy a decir rápido. Saúl fue el hombre que Dios ungió como el primer rey de Israel. ¿Ok? La nación de Israel antes no tenía reyes. Y este hombre fue ungido como el primer rey de Israel. Y fíjate, él era un hombre que tenía heridas y que se sentía que tenía baja autoestima, así como tú y como yo llegamos al Señor. Porque fíjate lo que dijo Samuel, fue el hombre que lo ungió como rey. Y le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de tribu de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Y así como tú y como yo, que a lo mejor andamos desvalidas, todas desvieladas, yo siempre digo corridas sin aceite. Dios aún así, sintiéndonos poca cosa, manchadas, sucias, avergonzadas, Dios aún así nos escogió y nos ungió. ¿Sí me explico? Cuando Dios unge a una persona es que Dios la aparta para Él. Y Saúl no es nada diferente de ti, de mí, porque sintiéndose como estaba, Dios lo ungió, así como tú y yo como estábamos, Dios nos ungió y nos escogió y nos apartó para Él. Pero desafortunadamente, el aceite puesto sobre la vida de Saúl no fue suficiente, porque Saúl seguía buscando la aprobación de la gente, aunque él había tenido la aprobación de Dios.
¿Se me explicó? Porque cuando Dios lo escogió y Dios lo ungió, Dios lo aprobó como rey. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Entonces, aunque él ya tenía la aprobación de Dios mismo, él buscó la aprobación de la gente. Fíjate lo que dijo Saúl, hijo de Samuel, dijo a Samuel, he pecado. ¿Qué pasó? Dios le dio una orden, Dios lo mandó pues a conquistar un lugar, le dijo, deshazte todo eso, y él fue desobediente. ¿Ok? Dios le dijo, destruye todo eso. Es la primera ciudad que vas a... y destruye todo, no te quedes con nada. Pero no, él se quedó con lo mejor, justificándose que lo mejor se lo quería regalar a Dios cuando Dios le había dicho que cuello, ¿no? Entonces obviamente él fue confrontado con su desobediencia, y Saúl le dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Dios, ¿no? Y sus palabras y tus palabras. Fíjate la justificación que dio, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y si hace una cosa, siendo él ungido por Dios, apartado por Dios, así como tú y como yo, que venía con heridas, que venía con fragmentos, él no resolvió su situación de inseguridad. No resolvió tal su situación de inseguridad, siendo rey, o sea, siendo rey, teniendo las joyas, teniendo el palacio, o sea, siempre dijo, si había sido pobre, ya no era pobre. ¿Sabes cómo? O sea, ya todos los huecos que hubiera podido tener, ya Dios, o sea, ya Dios lo había escogido, lo había ya. Pero no resolvió su problema de buscar la aprobación de la gente. Y siempre buscar la aprobación de la gente te va a llevar a pecar. Te va a llevar a pecar. Ahora, y fue lo que hizo él, que no resolvió su situación de inseguridad. Fíjate, ¿qué es la inseguridad? La inseguridad es cuando tú sientes la existencia de un peligro o un riesgo. Cuando sientes la posibilidad de un riesgo. Y creemos que la inseguridad es solamente para las personas que no conocen a Dios, las personas que no han tenido en su corazón a Jesús. Pero la verdad, no tienen idea de cuánta gente, cuántas hijas de Dios inseguras conozco. No me levanten la mano, no me levanten la mano. Pero obviamente, hijas de Dios que tienen, que sienten una posibilidad de riesgo. Por ejemplo, Saúl, aunque era rey, él sentía una posibilidad de riesgo. O sea, no quería, para empezar, aceptó a la gente porque pensaba que su reino se lo había dado a la gente, cuando no era democracia. ¿Sí me explico? Lo que Dios te da no es por democracia, es porque Dios te lo da, y cuando Dios te da algo, nadie puede quitártelo. Dios te lo dio, es tuyo. ¿Sí me explico? Pero él sentía una posibilidad de riesgo. Él tenía miedo de perder el reino, de perder su nombre, su prestigio, su herencia, su familia, la gente, lo que iba a decir. O sea, le importaba más aún siendo ungido. Y muchas veces somos hijas de Dios y Dios nos ha perdonado, nos ha lavado. Fíjense, todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Y cómo ha restaurado nuestro valor. Nos ha mostrado nuestro valor, lo que valemos, que somos sus hijas, nos ha lavado, nos quita el pecado, todas esas cosas, pero aún así podemos seguir viviendo con inseguridades. Y fíjate las actitudes cuando uno siente posibilidad de riesgo y de pérdida. Brotan en ti estas actitudes, brotan actitudes de celos. Por ejemplo, si tú tienes esas actitudes en tu vida, red flag. ¿Sí saben lo que es red flag? Sí, es como una señal de precaución, de que tienes que poner a trabajar ahí. Fíjate, actitudes de inseguridad son celos, enojo, ira, maldicencias, mentiras, queja, envidia, odio, pleitos, asesinato. A lo mejor dices, no voy a agarrar a nadie, pero dice la Biblia que el que odia a su hermano es el mismo que hace matar a alguien. Es que ya Dios lo subió de nivel ahí, ¿no? Y estas cosas que vemos aquí normalmente son como le llaman las actitudes de inseguridad del cristiano. Son las actitudes de inseguridad del hijo de Dios. Son las cosas con las que un hijo de Dios batalla. Y Saúl, teniendo todas estas cosas, habiendo sido ungido, apartado, escogido, que se le había dado todo, aún así no trabajó con su inseguridad. Inevitablemente, obviamente, eso le llevó a pecar, e inevitablemente dice la Biblia en 1 Samuel 16:14 que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Se apartó de Saúl.
Ahora, cuando vemos a David y vemos a Saúl, los dos venían de un mismo trasfondo, pudiéramos decir. Porque a David era menospreciado por su papá, por sus hermanos, no lo querían, fue rechazado. ¿Sí me explico? También venía así, corrido sin aceite como tú y como yo. Así. ¿No? ¿Nunca viste esas películas cuando se bajan de los aviones que explotan y salen así como que les explotó el boiler? Así llega uno con Dios, ¿no? Así como que te explotó el boiler, toda chamago. Así, igual David venía igual. David también fue ungido por Dios como rey. También Dios lo escogió. También como a Saúl, fue atraído por las cosas que ofrece el mundo. Fíjate, ¿qué dijimos? Las cosas que ofrece el mundo: el placer físico, el orgullo de nuestros logros y posesiones y el deseo insaciable por lo que vemos. David también, por ejemplo, Saúl, obviamente, él quiso logros, quiso posesiones y tuvo un deseo insaciable por agradar a la gente. Bueno, David, él tuvo un deseo intenso por el placer físico y un deseo insaciable por la vecina que vio sin ropa. ¿Sí me explico? También, o sea, fue atraído y también cayó. O sea, pudiéramos decir que los dos venían de poco valor, fueron ungidos, no trataron con su inseguridad que los llevó a pecar y los dos pecaron. Ok, pero fíjate, Saúl, aunque fue ungido, nunca llegó a ser al hombre que Dios lo llamó a ser por sus inseguridades. En cambio, David, ¿quién conoce al rey David? Que su legado, de ahí viene Jesús, ¿no? Del legado del rey David. Ahora, fíjate, David fíjate, te voy a leer un versículo que habla de la seguridad, tal seguridad que tenía David y lo seguro que él era como Dios lo había hecho y que él no estaba enfocado a agradar a la gente, sino él sabía quién era. Fíjate, cuando David volvió de bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le reprochó. Fíjate, venía David saltando y bailando y fíjate lo que le dijo: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como cualquiera en presencia de los esclavos de sus oficiales. O sea, ella era hija del rey y se había casado con este pastorcito de ovejas, ¿no? Entonces ella pudiera decir que ella pues traía más clase, ¿no? Podríamos decir que ella era la cristiana de abolengo de toda la vida y viene el nuevo convertido y ella le quiere dar unas clases de cómo se debe comportar. ¿Ya? ¿Me entendieron? Ok. Entonces, fíjate, entonces le dice así como que te estás portando como un cualquiera, ¿no? En presencia de las esclavas de sus oficiales. Y David, fíjate lo que le responde: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, le dio su golpe, ¿verdad? Una cachetada ahí con guante blanco, ¿no? Ya ven, yo era de esa parte. Le contestó, dice: me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré todavía más hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Está diciendo, él no está buscando el reconocimiento de los importantes. Y no que él estuviera buscando el reconocimiento de las esclavas, pero estaba diciendo, en todo caso, si los prestigiosos, si lo que me da nombre, si lo que me califica, si lo que todo eso, en todo caso que me descalifique, bueno, pues estas aquí, ellas sí me van a aplaudir y para mí eso es suficiente. Para mí bailar delante de Dios es suficiente. Miren, muchas veces nosotros nos detenemos y ajustamos cosas porque a lo mejor no cuadramos y buscamos que nuestra esencia busque cuadrar. Y no hay manera más, dura, que tú puedas traer una autodestrucción a lo que Dios puso en ti, a como Dios te hizo, que buscar solamente agradar al hombre. Si hay una determinación que yo tomé cuando yo, acepté este camino de Dios, fue que yo recuerdo haber ido a un lugar, ¿ok? Y yo quería hacer algo. No les voy a decir qué porque es bien personal, ¿no?
bien personal, que luego no quiero que eso se use como verdad y tú lo apliques en verdad a tu vida, porque Dios es un Dios personal. Pero yo quería hacer algo y una persona que estaba ahí me dijo que no, que eso estaba mal, que era pecado. Pero yo veía otra gente que conocían de Dios que sí lo hacían, pero había otros que no lo hacían. Entonces, yo me acuerdo que regresé a mi casa y regresé, híjole, muy oprimida en mi corazón. Porque yo dije, híjole, salí de Guatemala para meterme a Guatepeor. En el sentido que voy a decir, yo no quería, híjole, yo nunca acepté que nadie me dijera nada, ¿ok? Ni mi mamá me dejaba yo que me regañara. Entonces ahora vengo a este lugar donde ahora todo el mundo tiene la libertad de decirme cómo tengo que hacer, cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportar, cómo me tengo que vestir. ¿Sí me explico? Era como el otro extremo. Entonces, yo obviamente, cuando recibí un no y que yo no le veía nada de malo y que regresé muy oprimida en mi corazón, yo recuerdo que yo hice un acuerdo con Dios. Porque yo regresé oprimida en mi corazón, pero pues fui al lugar a donde uno tiene que ir, que es a su presencia. Y yo le dije, Dios, si eso no está bien que yo lo haga, a mí no me importa. No me importa, no es eso lo que yo quiero hacer, no es eso. Lo que yo no quiero, Dios, es hacer solamente lo que la gente me dice, porque la gente quiere que yo lo haga. ¿Sí me explico? Porque cuando tu relación tú la basas en hacer las cosas que la gente te dice que tienes que hacer, que eso se va a basar en tu relación con Dios, déjame decirte y te lo voy a decir desde ahorita, tú no estás teniendo una relación con Dios, tú estás teniendo una religión. ¿Sí me explico? Entonces yo dije, Dios, yo no quiero tener una relación, yo no quiero vivir este camino contigo basado en lo que todo mundo me dice qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Yo quiero, Dios, que si tú no quieres que yo lo haga, si tú no quieres que yo lo haga, yo quiero que tú me digas. Y hace rato decía Carla, ay, ¿cómo le habla Dios a Melissa y cómo eso? Y yo una vez escuché una persona que así como estoy yo, esta persona hablaba como Dios le hablaba a esta persona. Y yo ahí sentada así como tú estás, en mi corazón nació el deseo y el anhelo y yo dije, yo quiero que Dios me hable así. Así. Y para escuchar obviamente a Dios así, obviamente pues tiene que ser a través de su palabra y en su presencia. Tal así como lo dijo Carlita. Su palabra, porque Dios habla pues con palabras así como tú y como yo. Y la palabra de Dios pues es la Biblia. Entonces yo estaba muy intensa diciéndole a Dios que yo quería hacer lo que Él me decía. ¿Por qué? Y es lo que uno tiene que centrar su vida, porque si tú te vas a basar solamente en lo que la gente te dice, tú vas a ser una bandoleta. Porque hay personas que piensan una cosa, hay personas que piensan otra cosa. ¿Te explico? No vas a encontrar a nadie que piense igual. Inclusive aquí mismo, en Vida 7. Y si te vas luego a otra iglesia, va a pasar otra gente diferente y ahí va a haber 20 personas que piensan diferente. Y luego te vas a meter a la católica y va a haber otras 50 personas que piensan diferente. Entonces, cuando tú nomás empiezas a agarrar así lo que te conviene, nadie sabe que yo lo que hablo, nadie sabe que yo lo que hablo. Entonces, ay, no, ya no me gustó aquí. Entonces, cuando tú empiezas a agarrar nada más lo que te conviene, eres como un papalote. Que viene esta corriente de viento y esta me gustó. Este vientecito viene para acá. Y si tú un papalote lo sueltas y solamente se mueve por una onda y por la otra, no tiene rumbo, no tiene, ¿sí me explico? No tiene nada, no tiene nada sólido en su vida. Por eso dice la Biblia que el que escucha la palabra y la pone por obra es una persona que está cimentando su vida sobre la roca. Y ese día yo decidí que mi roca, donde yo iba a cimentar mis decisiones, iba a ser la Biblia. Y si no me lo decía la Biblia, no lo creía. A lo mejor es verdad, a lo mejor,
pero si no viene ahí, no lo creo. ¿Sí me explico? Y no que te estoy diciendo mentirosa. ¿Sí me explico? Yo no le estoy diciendo mentirosa. Simple y sencillamente no lo puedo tomar con verdad. ¿Y qué es tomar por verdad? Tomar algo y establecerme y pararme arriba de eso y construir mi vida sobre eso. Eso, cuando tú tomas por verdad algo, tú sobre esto construyes tu vida. Entonces, yo por eso decía, Señor, o sea, yo quiero que tú me digas. Miren, yo he tomado decisiones en mi vida que inclusive, o sea, me habían aconsejado otra cosa. Y el consejo que me habían dado era bueno. ¿Sí me explico? Es más, el consejo que me habían dado me convenía. ¿Sí saben a lo que me refiero? Me convenía el consejo que me habían dado, pero Dios quería otra cosa de mí. Dios, o sea, el consejo me estaba dando esa persona muy espiritual y mis respetos. Wow. Era bueno, es más, era sabio el consejo que me estaban dando. Pero Dios no me quería que actuara en sabiduría en ese momento de mi vida. Dios quería que yo muriera a mí misma y que lo entregara todo y que lo rindiera todo. Mira, hay muchos caminos que parecen perfectos, pero no todos llevan a camino de vida. Muchos llevan a camino de muerte. Y es por eso que uno tiene que decidir en qué verdad vas a construir tu vida. Dice la Biblia que las tormentas van a venir, no más que los que cimientan su vida sobre la roca, cuando llegan las tormentas, las casas permanecen. Pero los que andan como bandoleta, que esto me conviene y que esto no, y esto así, pues la misma tormenta va a llegar al que tiene sobre la roca y al que no tiene sobre la roca. Pero la diferencia es que los que construimos nuestra vida sobre la roca vamos a prevalecer y vamos a seguir caminando. Ahora, digo ese pequeño preámbulo, viendo el reloj, porque esa fue la diferencia entre David y entre Saúl. David tenía una profunda revelación de las verdades de Dios, de la palabra de Dios. Y lo vemos porque David lo dice en sus salmos. Lo dice en sus salmos, aunque fíjate, todas las cosas que venían igual Saúl y todas las cosas que hicieron igual Saúl y David, todas las cosas, inclusive podemos ver ahí hasta que Saúl hasta medio pidió perdón. ¿Sí me explico? Hasta pidió perdón, dijo, ¿qué le dijo ahí? Espérame, ¿qué le dijo? Perdona pues ahora mi pecado. O sea, hasta perdón pidió Saúl. Pero verdaderamente lo que David tenía era una profunda revelación de la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Una palabra, una verdad donde él estaba cimentando su vida. Donde él estaba construyendo, miren, deseos vamos a tener siempre, oportunidades de logros, de títulos, de aprobación. Siempre va a haber, porque vivimos en el mundo y eso es lo que ofrece el mundo. Eso es lo que ofrece el mundo. A lo mejor no te desviviste por comprar el iPhone 11, 12. Pero el 15, 17, 18, 19, 20, ese si lo quieres, todavía no terminas de pagar el 20, ya sale el 25. Digo, es un decir, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, siempre va a haber algo nuevo del mundo, siempre. Y siempre podemos estar en riesgo de caer en la trampa que cayó David y que cayó Saúl. Y si tú y yo queremos ser mujeres escogidas de Dios, que verdaderamente queremos ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas, tenemos que seguir las verdades que siguió David, la revelación de la palabra que siguió David. Y la verdad número uno, donde David, híjole, lo ves arraigado, porque de ahí David la regó un chorro. ¿Sí me explico? Él no fue la única vez que la regó cuando se acostó con la vecina y mandó mandar al marido. ¿Sí me explico? Te lo mandó a hacer un inventario y luego ya se murió miles de gente. O sea, ay Señor, perdóname. O sea, muchos errores cometió. Fue un pésimo padre. Leer la Biblia, Dios mío. Pésimo, pésimo, pésimo papá. Pero tenía principios y verdades en las cuales él sustentaba su vida. Y la verdad número uno, que es que él conocía el poder de la humillación. Él conocía el poder de la humillación. Dice en Lucas 14:11, los que se humillan serán exaltados. Miren, no te sientas mal porque, pues, obviamente todos queremos ser exaltados.
¿Por qué? Porque Dios así nos hizo. Somos rey sacerdocio, sacerdocio santo. O sea, cuando Dios hizo a Adán y Eva en el cielo, los hizo reyes. Imagínate cómo se sentía Adán y Eva cuando Dios los hizo de puros animales llenos de pelos y el hocico y las pezuñas. O sea, piel dorada, curvas, piernas largas, caminando en dos piernas. O sea, ¿sí me explico? O sea, le pusieron nombre a los animales. O sea, ellos eran reyes. Entonces, obviamente, en nuestro ADN espiritual, pues tenemos sangre azul. ¿Sí me explico? En nuestro ADN espiritual tenemos sangre azul y siempre va a haber un deseo de sobresalir. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo cabeza y no nos hizo cola. ¿Sí me explico? Y no tiene nada de malo. Y me encanta mandar. ¿A alguien le gusta mandar? A mí me encanta mandar. Ese dedito. Tengo un nieto que dice aquí. Y yo, ay, ese dedito santo, a mí también. Aquí. Pero ¿cuántos saben que no siempre se puede mandar? Pero muchas veces caemos en religiosidad y decimos, ay, es que bien orgullosa, bien soberbia, tú nomás quieres logros. No, Dios nos hizo así. Ahora, con lo feo, pues vamos a buscar satisfacción. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Dios nos hizo así, pero era la misma, pero sin lo feo? Sin lo feo. Entonces, como Dios nos hizo así, como Dios nos dio un ADN, una sangre azul, un ADN espiritual con sangre azul, pues vamos a querer reinar, gobernar, mandar. Pero con lo feo, pues se va a hacer pecado. Vas a buscar posesiones, dinero, títulos, placeres. Pero sin el velo vas a ser una luz puesta sobre la mesa. Entonces, tener el deseo de ser levantado y ser puesto sobre la mesa es parte de nuestro ADN espiritual. Pero a diferencia de lo que ven del mundo, es que en el mundo espiritual dice: el que se humilla será exaltado. Aquí, para llegar a lugares altos en el camino de Dios, el camino es la humillación. ¿Por qué crees que Dios, fíjate, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte? ¿Cómo fue obediente Jesús? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso es que Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. David, una de las personas que vemos en todos los salmos, él vivía postrado, humillado, acostado. Miren, cuando detienen a alguien, antes era arriba las manos. ¿Ahora qué es? Pecho en tierra. ¿Sí o no? Pecho en tierra. ¿Y qué es pecho en tierra? Acostado, postrado, así pegado, postrado. ¿Por qué? Porque hay un principio. Miren, no le voy a decir, pero pues para alguien es. Mi marido era viudo cuando lo conocí, y así, resumidas cuentas, pues como que había una ahí que estaba esperando que él pasara su duelo. Pero pues no contaba con mi llegada a la iglesia. Y cuando yo la vi a ella, pues la verdad, humildemente lo digo, yo sabía que no tenía yo competencia. Y luego ella, Ashley, mi hija, no se acuerda, pero ella la peinaba y le hacía trenzas, y tú sabes, ¿no? Pero total, para mí, como yo sé que no tenía competencia, pues para mí era como X. ¿Sí saben? Como X, así como hay X, o sea, X. O sea, si me torcía la cara, a mí, ay, X. O sea, se me dijo X. Era un 0 a la izquierda. Y un día no fue a la iglesia, ella, y yo todavía andaba de novia, y en la pura alabanza Dios me dijo que fuera a la casa de ella a pedirle perdón. Si yo no le hice nada. Pero fui obediente. Me humillé a mí misma y fui obediente hasta la muerte. Fui a su casa. Le dije a mi marido que sabía dónde vivía, me dijo que sí. Sale ella, abre la puerta, era un segundo piso, abre la puerta. No me acuerdo si abrió ella o no, pero cuando sale. Y yo tragándome todo mi orgullo. Bueno, es que no te vi que fuiste a la iglesia y pues la verdad pues no quisiera que, pues yo me quiero disculpar si pues he hecho algo y te he hecho sentir mal, discúlpame, no quisiera que, pues que dejaras de ir a la iglesia, o sea, por mí. Y ella,
¿por ti? O sea, yo no fui a la iglesia por ti, así como, o sea, no te creas tan importante, ¿no? Y yo siguiéndome, tragándome todo mi orgullo, obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es el que me había mandado, entonces tenía que humillarme a mí misma y ser obediente hasta la muerte. Entonces, bueno, ok, nos vemos el próximo domingo. Bye. Bye. Cuando bajo las escaleras, bajo temblando las escaleras. Yo pensaba que estaba bajando, pues yo creo que estaba bajando temblando del coraje, ¿no? Del que me había tragado todo mi orgullo. Cuando me subo al carro, cierro la puerta, mi marido bien prudente, todo lo que yo no tengo de prudente él lo tiene, ¿ok? Mi marido nada me preguntó y yo seguía temblando. Pero mientras seguía temblando y no dejaba de temblar, me empezó un dolor y me empecé a poner caliente y empecé a ser llena del Espíritu Santo. Y me doblé y empecé a gemir y a llorar. Yo no sé qué Dios me hizo libre ese día. Lo que sí sé es que fui obediente, me humillé a mí misma, fui obediente hasta la muerte, porque dejé morir mi orgullo. Y poder de Dios se manifestó en mi vida. Fui exaltada en el reino. ¿Por qué? Porque es un principio, y es un principio, es una verdad en la cual David conocía. David conocía el poder de la humillación. Pero muchas veces no estamos dispuestos a humillarnos. Miren, toda obediencia, es bien fácil hacer las cosas cuando estás de acuerdo. ¿Sí o no? Cuando estoy de acuerdo contigo, lo hacemos. Pero cuando no estoy de acuerdo contigo, requiere humillarte a ti mismo. Requiere humillarte a ti mismo para ser obediente. Pero tú tienes que confiar en esta verdad y en este principio que Dios exalta a los que se humillan. Y cuando uno es obediente y se humilla a sí mismo hasta la muerte, Dios te levanta y te pone así en lo alto como levantó el nombre de Jesús, que lo puso sobre todo nombre. La segunda verdad, el segundo principio que David tenía esa revelación tremenda era el poder de la sangre. El poder de la sangre. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por ejemplo, y lo vemos, Samuel se lo recordó a Dios, desde la humillación hasta la sangre. Tú no rechazas un espíritu quebrantado, tú no rechazas, Dios, un espíritu humillado, tú no lo rechazas. Y cuando le dijo, lávame con hisopo. Hisopo era cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y mandaron matar corderos. Ellos tenían que con una brocha tenían que agarrar sangre y marcaban la puerta de todo el pueblo de Israel, la marcaron con sangre en la puerta. ¿Por qué? Porque Dios iba a mandar el espíritu de muerte. Y cuando el espíritu de muerte veía la sangre que estaba en la puerta, el espíritu de muerte no entraba a ese lugar. Entonces cuando David decía lávame con hisopo, se estaba refiriendo a la sangre que había sido usada cuando el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Entonces dices, wow, o sea, David conocía el poder de la sangre. David conocía, y no nomás lo conocía, sino se lo decía ¿a quién? A Dios. ¿Cómo le vas a hablar a Dios? Con su palabra. ¿Cómo le vas a hablar a Dios? A Dios se le habla con su palabra. Hay una expresión, ¿cómo digo expresiones mundanas, verdad? Hay una expresión que dice los pelos en la mano. Así como si, no sé qué quiere decir, pero se oye curada. Y si quiere decir algo feo, me dicen, porque no sé. Para no volverlo a repetir en mi vida, ¿no? Son hechos. Entonces era como si David, Dios, aquí dice tu palabra que tú un espíritu humillado y quebrantado, tú no lo rechazas. Eso dice tu palabra. Y aquí estoy yo, Dios, con un espíritu quebrantado y humillado. ¿Qué onda? Tú no mientes. Dice la Biblia que tú no eres hombre para mentir y ni eres hijo de hombre para arrepentirte. Tú dijiste eso, Dios. Aquí estoy. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a cumplir. Porque Dios cumple su palabra. Ahora, David dijo, obviamente, lávame ¿qué? Con hisopo. Con hisopo, con tu sangre, la sangre que era derramada en los altares de sacrificio. Antes siempre que ofrecían un sacrificio, cuando el pueblo de Dios era perdonado, afuera
mataban al cordero. Y dice la Biblia, fíjate, no le voy a decir, pero vuelvo a decir, porque la paga del pecado es la muerte, y la vida está en la sangre. O sea que cuando tú entregas la sangre, tú entregas la vida, estás pagando con vida. Por eso la paga del pecado pudiéramos decir que es toda la sangre de una persona, porque es su vida, porque la vida está en la sangre. Entonces, obviamente por eso sacrificaban y mataban y tomaban la sangre y la presentaban adentro del lugar santísimo de Dios, presentando una ofrenda, ¿qué? Por el pecado. Entonces, híjole, David conocía eso, él sabía que él no era merecedor, él sabía que él no podía pagar por el pecado. ¿Sí me explico? Porque si no, él hubiera dicho, pues yo pago, ¿no? ¿Dónde está la terminal? ¿Dónde está la terminal? Para pagar este pecado. Entonces, cuando David se está refiriendo a la sangre, que se ha lavado con la sangre, que la mancha se ha quitado con la sangre, él está ahí asumiendo y reconociendo que él no puede pagar el pecado, que eso solamente la sangre lo puede hacer. Y cuando tú juntas la humillación, fíjate, cuando David pecó con Betsabé, él se humilló y le pidió a Dios, y pecho en tierra puso y clamó por la vida de ese hijo. Pero cuando David contó a la gente, contó al ejército y pecó, él corrió al altar a hacer un sacrificio. Y si tú juntas las dos cosas, es la humillación y la sangre. Y cuando tú juntas las dos cosas, la humillación y la sangre, lo que nosotros tenemos es un altar. Es un altar, dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Cuando Moisés estableció el pacto, el primer pacto con Israel, él roció con sangre a todo el pueblo, porque la sangre sella el pacto. La sangre sella el pacto y es como un altar. Y lo maravilloso de todo eso es que ese altar sigue vigente. El altar sigue vigente. El lugar a donde uno va y uno se pone pecho en tierra y uno se entrega, el lugar donde la sangre ya fue derramada por nuestros pecados, sigue vigente. Y ese altar es la cruz. Dice, tenemos un altar, fíjate lo que dice aquí en Colosenses 2, 9, 12. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. ¡Wow! En el antiguo pacto, cuando sacrificaban a alguien y sacaban la sangre, solamente los sacerdotes podían comer del cordero. Solamente ellos. Pero aquí está diciendo Pablo que nosotros, tú y yo, tenemos un altar en los cuales esos sacerdotes no tienen derecho a comer. Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Jesús, la cruz, es el altar donde tú y yo tenemos acceso. ¿Tú quieres ser exaltada? Ve al altar a humillarte, pecho en tierra. ¿Qué le estás peleando a Dios? Pecho en tierra. ¿Yo digo? Me rindo pues ya, pecho en tierra. ¿A dónde voy a ir a hacer pecho en tierra? Al altar. ¿Dónde es el altar? La cruz. ¿Y dónde es que uno recibe perdón de pecados? ¿Y dónde es que uno va y toma y tiene acceso a esa sangre? En la cruz. Miren, a Jesús lo crucificaron fuera de la ciudad. Dice ahí, fíjate, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad. Era tan vergonzoso Jesús que ni siquiera podía morir dentro de la ciudad. Ni siquiera podía morir adentro del perímetro de Jerusalén. Entonces lo sacaron como parte de la humillación. Es como decirle a una persona que ni siquiera tiene derecho a ese cementerio. No, esa persona como los reyes, ¿no? Ya ves que tienen tumba los reyes, y cuando un rey es deshonrado no puede estar enterrado en el lugar de los reyes. Bueno, Jesús, haz de cuenta que le quitaron hasta la ciudadanía, porque no podía ser, no podía ser crucificado en ese lugar. Entonces fue una humillación. Por eso dice, entonces, fíjate,
salgamos, cuando dice ahí, tú y yo tenemos acceso a ese altar, ¿no? El cual los sacerdotes no tienen derecho a ese altar. Dice, entonces dice, salgamos al encuentro de Jesús. Fuera del campamento, llevemos la deshonra que Él llevó. Híjole, muchas veces seguir a Jesús va a ser deshonroso. Ay, la aleluya. ¿A poco no tomas? Ay, qué exagerada. ¿A poco no te dejan hacer eso? ¡Ay! Y te dejan de invitar. Pero cada vez que te dejen de invitar, tú solamente recuerda que estás encontrando a Jesús afuera del campamento, recibiendo deshonra juntamente con Él. Y ahí en ese lugar de deshonra, en ese lugar de rechazo, en ese lugar donde no eres aceptada, donde no eres querida, donde no eres reconocida, donde no eres vista, ahí en ese lugar, porque ese es un lugar de deshonra, donde no eres reconocida, donde no eres vista, donde no te invitan, donde no te hablan, donde no te ven. Ahí en ese lugar de deshonra es el altar, y ahí en ese lugar de deshonra, pecho en tierra. Pecho en tierra, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, porque esperamos un hogar futuro. Ahora, cuando tú y yo estamos en ese altar, cuando estamos en ese lugar de deshonra, en ese lugar, porque ese lugar se llega así, nadie va a la cruz sintiéndose la maravilla del mundo. Nadie va a la cruz sintiéndose el más digno, el más perfecto. O sea, nadie va a la cruz así. La cruz uno va cuando uno está en una condición de deshonra, cuando uno sabe que tiene que rendirse, cuando uno sabe que necesita perdón, cuando uno sabe que uno necesita ser lavado, ser limpiado, ser purificado. Ahí uno va. Y cuando uno va a ese lugar, cuando uno va a ese altar, ahí en ese altar es cuando uno puede entrar a una vida de pacto. Porque si sabes, en los altares, ¿qué pasa en los altares? ¿Uno qué? Se casa. Como burro al matadero, dicen los que se casan. Ahí va, ahí va. No es cierto, como cordero al matadero. Como cordero al matadero. Y si hace una cosa, dice la Biblia en 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor se convierte en un solo espíritu con Él. Cuando uno entra en pacto de matrimonio, dice la Biblia que los dos ya no son dos, sino son uno solo. Y con Dios igual, no más que uno entra en pacto espiritual con Él. En el matrimonio físico se consuma el matrimonio. Y eso es adentro de la carpita, tinguilingui, linguilingui. ¿Sí saben, verdad? Y es un pacto de sangre. Sí saben que es un pacto de sangre, ¿no? Cuando se consuma el matrimonio. Por eso hay enfermedades que nomás se transfieren. ¿Sí saben, verdad? Se ven mayores de edad todas. Porque hay una intimidad y se consuma el matrimonio. Cuando uno va al altar, cuando uno va a la cruz, cuando uno se humilla, cuando uno va y recibe la sangre y recibe el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, uno se une al Señor en espíritu. Y cuando uno se une al Señor, cuando tú no eres tú separada de Dios, sino que es Él en ti, así como el hombre y la mujer son una sola carne. Y la única manera que pueden ser separados es rasgándolos. Por eso los divorcios son tan duros. Porque cuando se casan son una sola carne. Entonces, para separarlos, yo le decía a una amiga que era como quebrar algo. Me dijo, no, Melissa, no es como quebrar algo, es como agarrar una tela, hacerle así y rasgarla. Porque eran uno. Entonces, cuando uno entra en un pacto con Dios, eres un solo espíritu con Él. Así como estaba Adán en el cielo, que caminaba en comunión con Dios y era un solo espíritu con Él. Dice, pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Mujer, no vas a sentir tu plenitud si no vives en pacto con Jesús. Miren, una cosa es aceptar a Jesús en tu vida y reconocer a Dios y creer en Dios. Dice la Biblia que los demonios también creen en Dios y tiemblan.
¿Sí me explico? Cualquiera puede creer en Dios. El diablo cree en Dios. Pero vivir en pacto es lo que verdaderamente hace la diferencia en tu vida. Porque vivir en pacto es vivir completo. Cuando tú vives en pacto, miren, no es tanto que uno sea transformado hablando de una metamorfosis, ¿ok? Esta que ven aquí, sin Dios fuera la misma. Lo que hay diferente en mí es Jesús en mí. Jesús en mí es lo que hace la diferencia. Y a veces me vas a ver a mí y a veces lo vas a ver a Él. Y a veces empiezo a hablar yo y lo siento el jaloncito dentro de mí de que me calle y ya me callo. Dice el Espíritu Santo de Dios que muere en mí porque su Espíritu ha sido derramado en mi corazón. Y estoy entrelazada con Dios. Y a veces me sale lo carnívora y a veces me sale lo espiritual de Él en mí y a veces Pero, y esa va a ser mi vida con Él. Estoy unida a Él, estoy entrelazada con Él, porque estoy en pacto con Él. Y el pacto no se vive en emociones, el pacto no se vive en la mente. El pacto es una decisión, es un compromiso. Yo he decidido amar a Dios todos los días de mi vida. Yo he decidido buscar a Dios todos los días de mi vida, aunque me dé, aunque no me dé, aunque provea, aunque no provea. Así como en el matrimonio, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la riqueza. Si me abre puertas, si me las cierra. ¿Sí me explico? Eso no se trata, mi pacto no está basado en eso. Yo estoy con Él y Él está conmigo en las buenas y en las malas. Es más, te pudiera decir que el verdadero pacto es con Dios en nuestra vida. Y cuando tú vives en pacto, tú puedes vivir en plenitud. Y te voy a decir por qué. Mira, una vez yo le dije a Dios, Dios, como pues yo tiendo a ser a veces media perfeccionista. Yo le dije, Dios, ¿cuál es la versión terminada de mí? ¿Sabes cómo? ¿Cuál es la versión terminada de mí? Así como para ver si voy en buen camino, ¿no? Yo pensaba que me iba a mostrar una acá bien prudente, una, ya sabes, ¿no? Una que va a hablar diferente. ¿Cuál, Dios? Es la versión, la culminación. Ya cuando tú termines mi obra, enséñame. ¿Y saben qué me enseñó Dios? Me enseñó a Jesús. Jesús es la versión culminada de quien yo soy. Jesús es la versión culminada de quien tú eres. ¿Y sabes qué? Jesús ya vive en mí. Ya vive en mí. Y como Jesús ya vive en mí, no me hace falta nada. No me hace falta nada. Es porque Él vive en mí que yo tengo la capacidad de estar plena hoy. Plena con marido o sin marido, con hijos o sin hijos, con dinero, sin dinero, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, porque Jesús es la plenitud. Una persona que está esperando tener algo para ser plena nunca va a ser pleno. Porque la plenitud se llama Jesús. Y cuando Jesús está en ti, tú estás completa y tú estás plena. Independientemente divorciada, no divorciada, con errores, sin errores, vives en plenitud porque Él es la plenitud. En Él somos en quien estamos completas. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿En dónde? En el cuerpo humano. En este parquecito que ves aquí. Ahí habita la plenitud de Dios. Y cuando nosotros verdaderamente conectamos y vemos esa verdad tan poderosa, que estamos completas, que no me hace falta un título, no me hace falta un teléfono, no me hace falta un marido, no me hace falta otro hijo, no me hace falta otra casa, que Jesús nos da la habilidad de vivir en gozo hoy. Jesús me da la habilidad de vivir plena hoy. Y eso te da la capacidad de disfrutar tu día. Y te da la capacidad de disfrutar tu presente, disfrutar tu matrimonio, disfrutar tu trabajo. Que no tienes que esperar hasta que tengas una casa, hasta que tengas una promoción, hasta que te suban eso. ¿Sí me explico? No tienes que esperar eso. La plenitud se vive hoy. ¿Por qué? Porque Jesús es la plenitud. ¿Y cómo es que Jesús vive en ti? A través del pacto.
¿Y cómo es que entro al pacto? Yendo al altar. ¿Y cómo es que llego al altar? Pecho en tierra, humillándote a ti misma. Ahí con Jesús, entregándote ahí, invitándolo a Él en tu vida. El mundo siempre te va a decir que estás incompleta. Pero la Biblia, la palabra de Dios, en donde yo he decidido construir mi vida y solamente tomar eso por verdad, me dice que yo soy completa. Me dice que yo soy completa. ¿Que es necesario que yo mengüe para que Él sea visto? Sí. Pero eso no me hace incompleta. ¿Que es necesario que yo me haga chiquito para que Él se vea más? Sí. Pero eso no me hace incompleta. Eso no hace que me falte nada. Tengo lo más importante que yo puedo tener en esta vida, que es Jesús. Que es Jesús. El que me puede dar lo que nadie más me puede dar. Y el que me puede amar como nadie más nunca me amará. Te voy a invitar a que te pongas de pie. ¿Cómo vivir la esencia de Jesús? ¿Cómo vivir la esencia en tu vida sin ser contaminada? ¿Cómo vivir como Dios te creó? ¿Cómo? Viviendo en pacto. Viviendo en pacto. Cuando yo entré en pacto con Dios, yo me enamoré de Dios en un encuentro, en un retiro de jóvenes. Me enamoré de su presencia, salí extasiada, dije, wow, esto era lo que yo tanto anhelaba, lo que yo deseaba, lo que yo necesitaba. Pero luego vinieron las pruebas, y vinieron los logros, y vinieron todas esas cosas que no tuve. Tuve el marido, tuve la casa, tuve el hijo, tuve el trabajo, me rendí el dinero. ¡Oh! Y también fui atraída como Saúl y como David, en enfocarme en las cosas que Dios me había dado, en el reino. Hasta que un día Jesús tocó la puerta de mi corazón y me dijo, ¿te recuerdas cuánto tú me amabas? ¿Te recuerdas cuánto tú me buscabas? ¿Cuánto tú me anhelabas? ¿Te recuerdas? Yo no estaba en pecado. No andaba en el mundo, no me estaba drogando, ni emborrachando, ni adulterando, ni fornicando, ni robando, no. Pero mi corazón estaba lejos de Él. Y así con esos lazos de amor me dijo, ¿te recuerdas, Melissa, cuánto tú me amabas? Y empezó a traer recuerdos a mi mente de todas las veces que yo corría al altar. Al altar. Al altar. Lo que estuviera pasando, la situación difícil que estuviera viviendo, las cosas que yo pensaba que no podía soportar o hacer, o cuando quería salir corriendo a mi casa, que dije, ¿en qué bronca me metí? Corrí al altar. Corrí al altar, pecho en tierra, una vida rendida a Él, pidiéndole la sangre que me lavara con su sangre de mi maldad y de mis pensamientos y de todos mis deseos que yo hubiera podido tener. Yo sé que Dios me ha traído todos estos años hasta acá con 4 hijos que aman, que sirven a Dios. Dios me ha llevado de gloria en gloria, victoria en victoria. He recibido cosas, tengo cosas que yo jamás hubiera podido comprar. Jamás. No tengo la vida que merezco, pero sí la que Dios le plació darme. Sí la que Jesús compró en la cruz para mí. Sí la que Jesús pagó por mí. Yo por eso yo le digo, Dios, Jesús, no me lleves a donde mi obediencia me lleve. Llévame a donde tu obediencia me lleva. Llévame a aquello que tú conquistaste por mí. Aquello que tú pagaste por mí, que tú compraste por mí. Llévame ahí. Llévame ahí, llévame a donde tu sangre me lleve. Porque yo, pecho en tierra. Pecho en tierra. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Y si tú eres una mujer que el día de hoy necesita entrar en pacto
necesita entrar en pacto, necesita rendirse, necesita humillarse delante de Dios, necesita dejar de pelear por lo que quiere y levantar las manos y decir me rindo, y poner pecho en tierra y clamar por la sangre de Jesús, que es la única que ha pagado el precio de tu libertad, que es la única que ha pagado el precio de la vida que no mereces. Pero a Dios le place darla. Gracias, Señor. Levanta tu mano. Levántame esa mano. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre, Señor. Gracias por el nuevo pacto, Señor, de gracias, Señor, que ha sido derramado, Señor, y esparcido, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes. Gracias por el pacto de misericordia, Señor, que has hecho con nosotros. Un pacto, Señor, donde tú nos dices que tú nunca nos castigarás, que tú siempre nos amarás, que tú siempre nos guardarás. Gracias. Gracias, Señor, el día de hoy, Señor, yo pacto contigo, pacta con Él, pacta con Él, pacta con Él. ¿Qué tú le prometes a Él? Porque su palabra de Dios está llena de promesas para contigo, promesas que Él cumple, que nunca ha dejado de cumplir y que siempre cumplirá. Pero ¿cuáles son tus promesas? ¿Cuál es tu pacto? ¿Cuál es tu pacto? Y Señor, yo prometo amarte todos los días de mi vida, Señor. Señor, prometo no dejarte, Señor. Señor, yo prometo servirte todos los días de mi vida. Señor, prometo servirte todos los días de mi vida. Haz un pacto de servicio con Dios. Haz un pacto de pureza con Dios. Si tu sexualidad ya ha sido contaminada, si abriste puertas que no debes, haz un pacto de pureza con Dios. Y prometo guardarme, Señor, prometo guardarme, porque Él ya te ha emblanquecido, Él ya ha lavado, Él ya te ha lavado de tu pecado, Él ya te ha purificado, Él ya te ha puesto vestiduras blancas. Ahora tú pacta tu pureza. Ahora tú pacta tu pureza, pacta tu servicio, pacta tu amor, pacta tu adoración. Pacta buscar de su palabra todos los días. Ese fue mi primer pacto que yo hice con Dios. Señor, prometo buscarte todos los días de mi vida. Y al día siguiente puse la alarma media hora más temprano. Y todos los días he buscado de su palabra por 18 años. Por 18 años, llevo 18 años caminando en pacto con Jesús. Que hoy sea tu día 1 de caminar en pacto, y ponle fecha. Pacta buscar de su palabra, pacta buscar de su presencia, pacta que no te soltarás en la riqueza, en la pobreza, en la ciudad, en el campo, donde sea. Señor, yo pacto contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por el sello de tu sangre en este nuevo pacto, Señor. Gracias, Señor, por cada mujer, por cada familia representada en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de pecados, Señor. Gracias por la adopción, Señor, porque tú nos has llamado hijas. Mucha gente se preocupa en cuál es mi llamado, Hey, Dios te llama hija. Dios te llama hija, Dios te llama hija, Dios te llama hija. Ese es tu llamado más alto, hija de Dios. Ese es tu llamado más alto, hija de Dios. Gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por cada promesa cumplida. Gracias por cada contestación a cada mujer en cada corazón. Gracias porque promesas han sido cumplidas el día de hoy, Señor. Porque preguntas han sido contestadas, Señor, el día de hoy, Señor. Gracias por peticiones, Señor, que han sido reveladas, Señor, el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por esos hijos, Señor, esos hijos guardados, Señor. Gracias por la sanidad, Señor. Gracias porque tú nos lavas, Señor, del cáncer, Señor. Tú nos lavas, Señor, de toda enfermedad, Señor. Jesús, porque tu cuerpo recibió el castigo que mi cuerpo merecía, Señor. Gracias. Gracias porque tu cuerpo recibió el castigo que mi cuerpo merecía, Señor. Gracias. Yo recibo la sanidad, Señor, a través de tu cuerpo, Señor. Gracias. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios.